Bueno, mis hermanos, muy buenos días para todos. Dios les bendiga. No les había saludado, ¿o sí? O creo que sí ya. Vamos a la palabra del Señor, puestos en pie. Vamos a leer Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2. Puestos en pie, por favor, con reverencia. Vamos a leer lo que dice la Sagrada Escritura en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Creemos que tu palabra es la verdad absoluta, perfecta, sin error. Reconocemos nuestra necesidad profunda por escuchar tu palabra, este alimento que fortalece nuestro espíritu. Deseamos hoy escuchar tu voz. Te pedimos iluminación, Espíritu Santo. Ilumina nuestra mente para que la podamos entender, y disponemos nuestro corazón con plena reverencia y con plena atención a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Hagamos un breve resumen de la prédica anterior. Hace 15 días vimos la tercera parte de esta serie maravillosa que Dios nos ha permitido compartir en estos últimos meses acerca de la soberbia y sus consecuencias. Y estuvimos estudiando acerca de la envidia, qué es la envidia, qué es carcoma de los huesos, como dice Proverbios, como dice Salmos, perdón. También estuvimos mirando cuáles son los síntomas de la envidia, que son la comparación, el descontento, el resentimiento y la descalificación de otros. Si usted no pudo escuchar la prédica anterior, hace 15 días, el tema número 3 de esta serie, le invito a que busque en YouTube, allí en el canal de la iglesia, y pueda escucharla para que esté en contexto de toda la serie, pueda entender toda la serie. Y también el PDF que enviamos a través del grupo de la iglesia, usted lo pueda leer y estudiarlo. Estuvimos viendo también algunos casos de envidia en la Biblia, como el de Caín con Abel, los hermanos de José, Saúl cuando envidió a David, los líderes religiosos que envidiaron a Jesús, los judíos que envidiaron el ministerio apostólico. Y finalmente miramos cómo combatir la envidia. Cómo combatir la envidia, no siendo vanagloriosos, no provocándonos unos a otros, como dice la Escritura, sino que nos gocemos con los que se gozan. ¿Usted se goza cuando Dios bendice a otro hermano? Algunos no, les da rabia que otro prospere. Y es triste. Y el que siente eso en su corazón, lo primero que tiene que hacer es pedirle perdón a Dios y nacer de nuevo. Y finalmente vamos hoy con la cuarta parte. Y vamos finalmente, mis hermanos, con la última parte de esta serie. Y quiero comenzar con una ilustración práctica, muy sencilla, pero muy reveladora. Piensa en un momento en un vaso de cristal. Imagine un vaso de cristal. ¿Cuántos tienen un vaso de cristal en su casa, cierto? Son bonitos, pero son frágiles. Ahora tome ese vaso de cristal, entendiendo de que usted es ese vaso de cristal. Somos ese vaso de cristal. ¿Qué pasaría si yo cojo ese vaso y lo tiro contra el piso o contra la pared? ¿Quién se quiebra? ¿Se quiebra el piso? ¿Se quiebra la pared? Se quiebra el vaso.
¿Por qué? Porque el piso o la pared es más fuerte. De la misma manera, mis hermanos, ocurre con la autoridad. Diga autoridad. Este es un tema difícil que no le gusta a nuestra carne, que nuestro corazón soberbio odia con todas sus fuerzas el principio de autoridad. Pero no podemos omitirlo, no podemos aislarlo, no es un tema que debamos callarlo porque no nos gusta. Tenemos que hablar de lo que dice y enseña la Biblia acerca de la autoridad. Cuando una persona se rebela contra la autoridad establecida, no es la autoridad la que se rompe, es el rebelde que termina quebrado. Es el rebelde el que se quiebra. La Biblia enseña que Dios creó el universo con orden y autoridad. Y cuando ese orden es desafiado, entonces aparece el caos, el desorden. Y eso fue lo que exactamente ocurrió. Primero en el cielo con Lucifer, cuando se rebela contra Dios. Luego en Edén con Adán y Eva, cuando desobedecen a Dios y se rebelan contra Él. Y sigue ocurriendo hoy en el corazón del hombre. La soberbia produce autoexaltación, luego la autoexaltación produce envidia, la envidia comparación, descontento. Y allí aparece un factor muy interesante del que habla la Biblia. El temor de Dios. La falta, la ausencia de temor de Dios finalmente produce rebelión contra la autoridad. Y ya voy a explicar por qué. Cuando el hombre se rebela contra Dios, el resultado inevitable es la destitución. Tenga esa frase allí en su mente. Cuando el hombre se rebela contra Dios y su autoridad y las autoridades establecidas por Dios, el resultado inevitable siempre es la destitución. Miremos qué es la rebelión. La rebelión es la decisión consciente de resistir, de desafiar, de desobedecer la autoridad establecida por Dios. Aló. Ahí sí no hay muchos amenes. ¿Qué es la rebelión? La rebelión es la decisión consciente. No es que es inconsciente, es consciente de resistirme, de desafiar y de desobedecer la autoridad establecida por Dios. Y la raíz de la rebelión es la ausencia del temor de Dios. ¿La ausencia de qué? Temor de Dios. Dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Lo primero que necesita aprender una persona que quiera ser sabio es aprender a temer la autoridad de Dios. El temor de Dios, ¿qué es? Respeto a la autoridad de Dios. Eso es el temor de Dios. No es pánico, no es miedo con Dios, sino una reverencia profunda por su autoridad soberana, reconociendo que Dios es ¿qué? Supremo, es la máxima autoridad, reconociendo que Dios tiene, por ser el creador y dueño de la vida y de todo lo que existe, tiene el derecho a establecer mandamientos, a dar órdenes y a establecer principios. Y nosotros tenemos el deber de obedecer. ¿De qué? Obedecer esos mandamientos. ¿Por qué? Porque Él es la máxima autoridad. Recordemos el origen de la rebelión.
En Isaías 14, 13 al 14, cuando dice Lucifer, subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. Y en Ezequiel 28, 17, cuando dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Y finalmente, después de esto, se produjo una rebelión en el cielo. Hubo una rebelión en contra de la autoridad de Dios. Y en Edén también vemos en Génesis 3:5, cuando Satanás engaña a Adán y Eva y les dice, seréis como Dios. Los engañó diciéndoles, ustedes pueden ser como Dios. Les sembró la misma idea, la idea de no someterse a la autoridad de Dios. Eso fue lo que sembró Satanás en el corazón de ellos. La rebelión es el rechazo del orden de Dios. ¿La rebelión es qué? El rechazo del orden de Dios. Mis hermanos, déjeme decirle esto, así a usted le incomode, pero se lo debo decir porque es la verdad bíblica. ¿Cuántos son cristianos bíblicos acá? Ser cristiano bíblico significa que nos disponemos a creer y a obedecer lo que dice la Biblia. Amén. Así hayan cosas en la Biblia que no nos gusta, pero nos tiene que aprender a gustar, porque tenemos que aprender a amar lo que Dios ama. Tenemos que rechazar el pecado y amar la santidad. Porque esa es la voluntad de Dios, porque Él es la máxima autoridad. Y Dios estableció autoridad, principio de autoridad en todas las esferas de la sociedad. En la familia, cuando dice en Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Los padres son la autoridad en la familia. Y los hijos deben ser ¿qué? Obedientes a sus padres. En el matrimonio, en Efesios capítulo 5, versículo 23, dice, el marido es la cabeza de la mujer. Y las mujeres de la iglesia Roca dicen, ¡ay, qué tristeza! El marido es la cabeza de la mujer. Y las mujeres de la iglesia Roca dicen, amén. Bueno, ya mejoró. El marido es autoridad sobre su esposa y sobre sus hijos. Lo queramos o no lo queramos, es lo que enseña la palabra de Dios. En la iglesia, Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y que sujetaos a ellos. A algunos hermanitos les cuesta sujetarse a la autoridad de los pastores, pero dice que tenemos que obedecer y sujetarnos a ellos. En el trabajo, Colosenses 3:22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Ay, ay, ay. Si usted es empleado en una empresa, la actitud que usted debe tener con sus jefes es de ¿qué? De respeto, de obediencia, de sujeción. Amén. En el gobierno, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 17 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, o sea al presidente y su gobierno, como a superior, y a los gobernantes. Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Cuando usted ve un policía, un soldado, un agente de tránsito, cualquier persona que sea símbolo de autoridad en la calle, que representa al Estado o al gobierno, ¿qué actitud tenemos frente a esa persona? Debe haber respeto, debe haber obediencia, debe haber sujeción. Hermanos, cuando rechazamos estas autoridades impuestas por Dios en la familia, el matrimonio, la iglesia, el gobierno, no estamos desobedeciendo solo a personas.
Estamos resistiendo el orden de Dios. Y vamos al segundo punto, ¿qué es la sujeción? La sujeción es lo opuesto a la rebelión. Es totalmente lo contrario. Y es lo que enseña la Biblia y es lo que Dios quiere que aprendamos. La sujeción es la actitud, es una actitud voluntaria de someterse y obedecer a la autoridad establecida por Dios. Tiene que ser voluntario, con agrado, con disposición de querer obedecer y hacer lo que se me está pidiendo hacer. Eso es sujeción. Y la sujeción no es debilidad. No significa que porque usted se sujeta a una autoridad, entonces usted es débil, es bobito. No. Por el contrario, lo que enseña la palabra de Dios es que la sujeción a la autoridad es mansedumbre espiritual. Diga, mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Jesús dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Hermanos, la mansedumbre no es pasividad, no es debilidad, más bien es fuerza bajo control. Usted tiene dominado su soberbia, su orgullo, sus ganas de rebelarse. Lo domina bajo el poder del Espíritu Santo. La mansedumbre es reconocer la autoridad de Dios. Diga conmigo en esta mañana, reconozco la autoridad de Dios. Y el ejemplo perfecto de la mansedumbre es Jesús. Jesús es el modelo perfecto, absoluto de sujeción. Se sometió al Padre. Como dice Juan 6:38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A eso vino Jesús, a hacer la voluntad del Padre. Y por eso se sometió, se sujetó al Padre. Se sometió incluso hasta la muerte, como dice Filipenses 2:8. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se sometió voluntariamente, se hizo obediente a pesar de que tenía que morir, a pesar de que tenía que sacrificarse. A pesar de que tenía que someterse al dolor de la muerte en una cruz, se humilló a sí mismo hasta la muerte para hacer la voluntad de Dios. Eso es respeto a la autoridad de Dios. Cristo nunca se rebeló, ni a la autoridad del Padre, ni a las autoridades religiosas de su época. Él no fue un revolucionario guerrillero, eso es mentira. Él fue un hombre sujeto a la voluntad de Dios. Humilde y manso. El que quería hacer una revolución guerrillera era Judas. Pero Jesús fue humilde, fue manso. Y aun cuando fue injustamente tratado por los líderes religiosos de su época, él obedeció a Dios. Hermanos, la marca de un corazón transformado, de un verdadero creyente, es que respeta la autoridad, que honra el orden de Dios y que no vive en rebeldía. Ese es un verdadero cristiano. Ese es un verdadero hijo de Dios. Que dice, amén, sí, me someto a la autoridad. Respeto la autoridad porque temo a Dios. Respeto la autoridad de Dios y las autoridades que Él ha establecido. Y finalmente vamos al punto número 3. ¿Qué es la destitución?
es la consecuencia final de la rebelión. La palabra destituir significa separar a alguien del cargo que ejerce o de la posición que tiene. Quitarlo de allí, separarlo, privándole de los privilegios porque no cumplió con sus responsabilidades. ¿Cuál era la responsabilidad de Lucifer? Cuidar el trono de Dios. Era el querubín protector. Era honrar a Dios, adorar a Dios, pero como no cumplió sus responsabilidades y más bien se rebeló contra Dios, Dios que hizo, Dios lo destituyó. Dios lo quitó de su cargo, de su posición. Hermanos, cuando una persona se rebela contra la autoridad, siempre pierde. ¿Siempre qué? Siempre pierde. La rebelión nunca produce bendición, produce destitución. Así como le pasó a Lucifer. Y en Edén con Adán, dice Romanos 5:12, que por un hombre entró el pecado en el mundo a causa del pecado de Adán, de su rebelión. Entonces, ¿qué sucedió? Se produjo la destitución, la expulsión de ellos del Edén. Fueron echados. Y finalmente esa destitución se transfirió a todos nosotros de manera espiritual, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, en Adán todos pecamos, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Adán y Eva perdieron el privilegio de tener acceso a la gloria de Dios de manera directa, poder ver a Dios, hablar con Él, tener una relación directa con Él. Perdieron sus privilegios. La rebelión, hermanos, nos separa de la gloria de Dios. ¿Cuántos aman la gloria de Dios? Entonces no podemos ser rebeldes. Tenemos que ser sujetos, sometidos a la autoridad de Dios. Volvamos a la ilustración del vaso de cristal. Cuando el vaso se estrella contra el piso, contra una pared, el piso o la pared no se rompe. El vaso es el que se rompe. Así ocurre con la autoridad. Siempre que nos rebelemos contra la autoridad o cuestionemos la autoridad, perderemos. Cuando alguien se rebela contra la autoridad, pierde oportunidades, pierde bendiciones y pierde crecimiento espiritual. Cae bajo un manto de oscuridad, de opresión y hasta depresión cuando se rebela contra la autoridad de Dios o contra las autoridades establecidas por Dios. En cambio, la autoridad permanece. El rebelde es el que termina siempre quebrado. Hermanos, durante esta serie hemos visto el proceso completo y las consecuencias del origen del pecado, que es la soberbia en el corazón. Y todo comenzó allí, en el cielo, en el reino de los cielos, con Lucifer. Y lo primero que vimos fue que se autoexaltó, se comparó, envidió a Dios y finalmente se rebeló contra Dios y fue destituido de la gloria de Dios. Luego eso mismo ocurrió en Edén. Pero el mismo problema sigue viviendo en el corazón humano. Y aquí viene el giro. Pero Dios nos muestra la solución. ¿Cuántos quieren la solución al problema? Estamos frente a un gravísimo problema, pero tenemos la solución a la mano. La solución es Cristo. Diga Cristo. Cristo es el antídoto de la soberbia. Donde Adán se rebeló, Cristo obedeció.
Donde Lucifer se autoexaltó, Cristo se humilló. Mire lo que dice Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, Jesús eligió obedecer y por eso Dios lo exaltó. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Hay que obedecer. La salvación es por gracia, por medio de la fe, pero las bendiciones son por obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Muchos quieren ser bendecidos, pero no quieren obedecer y no quieren someterse. Y peor, se rebelan contra la autoridad de Dios. El llamado final, mis hermanos, para cerrar esta serie, es la siguiente pregunta para nosotros hoy. ¿Estamos viviendo en soberbia o en humildad? ¿En rebelión o en sujeción? ¿Estamos resistiendo la autoridad de Dios o sometiéndonos a ella? Recuerde que el verdadero cristianismo se evidencia cuando el corazón dice: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es ser un cristiano verdadero. Ese es el camino de Cristo. Ese es el prototipo perfecto. Cristo y su obediencia, su sometimiento a la autoridad. Y ese es el camino al que Dios nos llama. Mis hermanos, imaginen por un momento dos caminos delante de ustedes, delante de nosotros. Imaginemos dos caminos. Solamente hay dos. Aquí no hay centro, hay dos caminos. Solo dos. Uno es el camino de la rebelión, de la soberbia, el camino que eligió Lucifer, comenzando con autoexaltación, con envidia y con rebelión finalmente. Y el resultado fue la destitución. Pero por otro lado está el otro camino, que es el camino de Cristo. Cristo, nuestro Salvador, nunca se comparó con el Padre. Nunca envidió al Padre. Nunca se rebeló contra el Padre. Al contrario, la Escritura dice en Filipenses 2:8 que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Se sometió. Lucifer quiso subir, Cristo decidió bajar. Lucifer quiso exaltarse, Cristo decidió humillarse. Lucifer perdió el cielo y fue destituido. Cristo ganó la redención del pueblo de Dios. Y ahora cada uno de nosotros debe decidir qué camino seguirá. Puestos en pie, reflexionemos, hermanos, para terminar en esta mañana. Reflexionemos un momento, puestos en pie, para que oremos y terminemos. Hermanos, durante esta semana Dios nos ha permitido examinar algo muy profundo del corazón humano. Y hemos visto cómo la soberbia se manifiesta en muchas formas. Y tal vez hoy el Espíritu Santo nos ha mostrado esas áreas de nuestra vida donde todavía luchamos con estas cosas: soberbia, orgullo, altivez, irrespeto a la autoridad, rebelión, envidia, comparación. Pero la buena noticia, mis hermanos, del Evangelio es que Dios nos revela esto, nos revela nuestro pecado, no para condenarnos, sino para transformarnos. Diga, para transformarnos. Lo que Dios quiere es transformarnos,
porque dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Seamos humildes con Dios y digámosle hoy al Señor: recibo tu palabra, recibo este llamado que me estás haciendo. Y el llamado de Dios es muy sencillo para hoy, y es humillarnos delante de Dios. Humillarnos delante de su autoridad. Hoy Dios nos llama a algo muy sencillo, mis hermanos, pero muy profundo. Humillarnos delante de Él. ¿Cuántos se quieren humillar delante de Dios? Levante su mano. ¿Cuántos se quieren humillar delante de Dios? Diga conmigo esta oración: Señor, muchas veces he sido orgulloso. Muchas veces he comparado mi vida con otros. Muchas veces he sentido envidia. Muchas veces me he resistido a tu autoridad. Pero hoy quiero aprender de Cristo, que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Hermanos, la vida cristiana no consiste solo en venir a la iglesia. Póngame atención un momento, ya nos vamos a ir a casa. La vida cristiana consiste en parecernos cada día más a Cristo. Eso es el cristianismo. Ser como Cristo. ¿Y Cristo cómo fue? Obediente. ¿Cristo cómo fue? Fue humilde. ¿Cristo cómo fue? Se sometió al Padre en todo. Ese es el modelo que Dios nos llama a seguir. La soberbia siempre termina en caída, pero la humildad siempre termina en gracia. ¿Cuántos quieren gracia de Dios? Dice la palabra de Dios, leámoslo como versículo final, Primera de Pedro 5:6. Todos juntos a una sola voz. Por favor, búsquelo en su Biblia, no lo tenemos en pantalla. Búsquelo en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 y leámoslo juntos. ¿Lo tienen? Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Vamos a leerlo junto a la voz de 3. 1, 2 y 3. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Oremos al Señor. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Esta es tu verdad. No es lo que enseña el mundo, diciendo que nos rebelemos contra la autoridad. Por el contrario, tu palabra enseña que nos sometamos a la autoridad, que seamos humildes, no soberbios, que seamos sometidos a la autoridad, primeramente a tu autoridad y en segundo lugar a las autoridades que tú has establecido en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en el gobierno, en todas las esferas de la sociedad. Aprendamos a ser humildes, a ser como Cristo. Que esta serie que acabamos de ver, Señor, de 4 prédicas, no sea solo un conjunto de prédicas más que escuchamos y nos entró por un oído y nos salió por el otro. Oh Señor, que sea un llamado a vivir un cristianismo verdadero, un cristianismo real, que refleje a Cristo, que refleje a Cristo. Manso, humilde, obediente y sometido a la voluntad de Dios.
¿Qué tal si usted levanta sus manos y le dice: Señor, quiero ser manso, quiero ser humilde, quiero ser obediente y quiero ser sometido a tu voluntad?